¿Una persona con autismo puede llegar a ser independiente? Porque muchas veces todavía existen estas creencias de que no, ya hablará, mira, tu abuelito también habló hasta los 5 años y no pasa O ya, nada. así que, ay, oye, le puedes tomar fotos de un año a mi hijo, que no sé qué. Y la fotógrafa así fue como de, no le tomo fotos a niños como ese. O sea, fuerte, Wow. fuerte. Bienvenidos a Crecer no duele, el podcast que se cuestiona, reflexiona y te divierte. Y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y que les va a gustar bastante. Estamos hablando de autismo y para ello tenemos un invitado muy especial que es Carlos Eduardo Núñez Contreras, director del Centro de Autismo en DIF Zapopan, miembro asociado en Enlace Autismo AC. Él es licenciado en psicología con especialidad en psicopatología infantil. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Adrián, un placer estar contigo. Muchas gracias por acompañarnos y hablar de un tema que la verdad sí nos han pedido y creemos que obviamente con todo el respeto, pero yo soy una persona bastante ignorante en el tema, entonces si algún momento yo digo alguna cuestión, una palabra o utilizo algún algo que sea incorrecto, házmelo saber por favor, porque aquí estamos para aprender. Claro, no, no te preocupes, al contrario, a mí me encanta participar en este tipo de espacios porque el autismo, al ser una discapacidad psicosocial, una discapacidad que muchas veces no se ve a simple vista, Sí. necesitamos este tipo de espacios para que la gente conozca esta otra realidad. Sí. Entonces, con toda confianza yo te voy a estar corrigiendo y te voy a estar acompañando a aprender más sobre autismo. Perfecto, eso me agrada porque la verdad es que queremos aprender más del tema y pues creo que tenemos que ahora sí empezar desde el principio Ujú. y que nos ayudaras a determinar, empezando más bien, qué es el autismo. Ok, una pregunta, aunque sencilla, no tan fácil de responder. Concretita nada más como para cuando alguien pregunta, ¿qué es el autismo? Ok, es una condición con la que se nace y que va a hacer que la persona desarrolle características atípicas en la socialización, en la forma en que procesa la información y en la forma en que se comunica. En esas tres áreas es en donde las personas autistas van a desarrollarse de una manera distinta. Aunque se le considera oficialmente como un trastorno, lo entendemos más como una condición del desarrollo neurológico porque no es una enfermedad. Ujú. Es decir, no es algo que esté dañado o que no funcione en el cerebro de las personas. De hecho, es por eso que el diagnóstico de autismo lo hacemos a través de la observación, una observación especializada, Ujú. pero no hay pues una prueba de sangre o no hay una prueba de Una prueba neuroimagen, rápida, vaya. exactamente, Ujú. que nos pueda decir, ahí está el autismo, porque hablamos de un funcionamiento distinto. Ok, perfecto. Yo tenía entendido, me vas a quitar del error o decirme, ¿sabes qué? Si estás errado, pero que hay diferentes niveles Ok, de eso es muy autismo. bueno. Sí y no. Ok, a ver, eso, explícame por qué sí, por qué no. Mira, anteriormente usábamos estas categorías de leve, severo y moderado, Ok, que son categorías absolutas, o sea, son categorías eh, que no se mueven. O sea, si yo digo que una persona con autismo es leve o es severa o es moderada, de alguna manera estoy generando una etiqueta que busca describir a esa persona. Y por eso es que ya no funciona en este tema de los niveles. Hace tiempo que ya dejamos de utilizar los niveles cuando introducimos el concepto de espectro. ok. Tú habrás escuchado pues que se Sí, el dice espectro. espectro Sí, autista. claro. Justamente el término de espectro hace referencia a la gran diversidad de perfiles que hay de personas autistas. Ok. Entonces, no hay dos personas autistas iguales. Va a haber perfiles muy diferentes con características únicas. Y es por eso que decir leve, severo o moderado no funciona. Porque si yo digo autismo leve, no estoy describiendo la realidad de esa persona. Ujú. Y entonces, pues no me sirve ni a mí como clínico, ni le sirve a la familia, ni le ayuda a nadie. Al contrario, se generan etiquetas que nos pueden llevar a otros prejuicios. Por ejemplo, cuando algunas familias escuchan o alguien les dice es que tiene su hijo autismo severo, pues bueno, se les viene una losa encima. Sí, sí, sí. Se oscurece todo el panorama y
pues ya se asume muchas veces que esa persona va a ser dependiente toda su vida. Sí, sí, sí. Y por el otro lado, cuando se les dice autismo leve, a lo mejor dicen, bueno, sí, como este Sheldon, ¿no? El de Big Sheldon Bang Cooper, Theory. sí, de hecho Ajá. se decía que él tiene es una persona autista o que también está como en la cuestión de Asperger, ¿no? Algo así. Sí, sí, sí. Sí, Ahorita también sí, hablamos del bueno, tema de tiene la Asperger. diferencia, sí, sí, sí. Sí, pero justamente Sheldon, pues sí, es una representación caricaturizada de una persona autista. Sí, Y entonces se asocian ideas de, pues mi hijo es autista leve, pues está chido, a lo mejor es genio, y de aquí a la NASA y ya la sí, hicimos, sí, ¿no? sí. Entonces, realmente estas etiquetas de leve, severo y moderado no funcionan porque no describen la realidad de la persona y también porque las personas cambian a través del tiempo. Y estas etiquetas, pues eso, son como ya una etiqueta absoluta y eso es todo lo que la persona puede llegar a ser. Es por eso que ya no las usamos. En algunas ocasiones llegamos a hablar sí de niveles, pero no de autismo, sino niveles de apoyo. Ok. Es decir, que hay personas autistas que en determinado momento de su desarrollo y de su vida van a necesitar más apoyo y otras que van a necesitar menos apoyo en distintos puntos de su vida. Sí, claro. No, nunca va a ser igual. Te pongo un ejemplo que para mí es muy importante visibilizar, sobre todo ahora que recientemente se conmemoró el Día de la Salud Mental. Sí. Fíjate que estas personas que llaman autismo leve, erróneamente, Sí, sí. que son estos perfiles como Sheldon Cooper, perfiles que antes se les llamaba Asperger, eh, perfiles también que dicen muy funcionales, y lo pongo entre comillas porque la funcionalidad depende de muchas variables contextuales. Sí, claro. Eh, Estas personas tienen 17% más probabilidades de cometer suicidio entre los 17 y 25 años Ok. que sus iguales no autistas. Sí. Pero pues son leves, hablan, van a la escuela, son independientes, eh, están estudiando su tercer posgrado y lo que tú quieras. Y entonces generamos esta noción de que no necesitan ningún apoyo. Pero es lo que ahí entra lo que tú acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, que esta persona que en cierta manera que dice que es leve va a necesitar apoyo en este rango de edad, ¿no? Porque justo dices, es Exactamente. donde entra que tiene una mayor predisposición a que se suicide. Entonces Sí, ahí el apoyo y ajá. por eso dices que son diferentes apoyos, más bien a diferentes niveles. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Ya caché, ahí andamos. Bien, bien, bien. Bien, ok. Creo que vamos aterrizando muy bien el tema. Vamos a ir viendo como punto a punto para que no se nos escape nada. Bien. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Cuáles son las causas del espectro autista? Uy, Tú acabas sí. de decir al principio que se nace. ¿Es genético? Sí, sí, sí es la pregunta del millón. Sí. Sí. Sí, sí se nace con autismo, sí tiene una base genética, pero se le considera multifactorial. Es decir, participan muchos genes. No es un caso muy específico. Hay algunos síndromes que tienen este gen, tiene esta mutación y así Como como el síndrome muy, de muy Down, bien identificado. Sí, en el que ya caso, está detectadísimo que ajá, es que en el genético par y tal. Sí, 21 claro. hay. En este caso no. En este caso, como hablamos de un espectro y hablamos de perfiles muy diferentes, sí hemos identificado subgrupos de autismo, es decir, identificamos ciertos subgrupos de autismo con dificultades en el lenguaje, autismo con discapacidad intelectual, autismo con algún síndrome epiléptico, pero no hay como un gen, pues. Ok, Pero entonces sí se nace y es algo que va a acompañar a la persona toda su vida. ok. No es algo que se cura porque, pues ya te decía al comienzo, no hay nada que curar. Es No hay una un condición daño, sino no hay simplemente. una enfermedad. Exactamente, es una condición atípica del desarrollo en esas tres áreas. Y entonces, dentro de las causas, lo que sí vale la pena aclarar es que no es causado por vacunas, Ok. porque durante mucho tiempo fue como una creencia muy popular Sí, sí, sí. y eso llevó a que muchas personas no vacunaran a sus hijos y pues al contrario, hubo otras complicaciones de salud para esas personas Pareciera que la gente nomás está no buscando pretextos para no vacunadas. vacunarse, porque también con lo del COVID también decían que no se iban a vacunar y los que son antivacunas Sí, están ¿verdad? buscando como de dónde agarrarse para decir, no, es que por ejemplo, ¿no? Que va a salir autista porque si le pongo tal vacuna. Y Exactamente. creo que tenemos que desmitificar todo este tipo de cosas de que muchas de las vacunas, si no es que yo digo que todas porque no soy médico, pero no generan otro mal más que erradicar uno que ya tienes, que es muy específico, la vacuna para tal cosa. Entonces, qué bueno que menciona eso que
Que no es por vacunas, por lo menos. Sí, no, Vacúnense. sí, por favor, vacúnense. Eh, durante mucho tiempo se creyó eso en esta búsqueda de culpables, ¿no? Sí, De buscar una causa específica y señalar algo que nos pueda dar razón, porque también, pues la incertidumbre de decir, bueno, pero ¿qué lo causa? Pues nos lleva a pensar ese tipo claro. de cosas y a que se popularicen. Pero entonces no se causa por eso, no se causa por falta de afecto de los padres, también fue una creencia que durante mucho tiempo se pensó. Eh, hoy en día tenemos mucha información del autismo. Desde 1943 lo estamos estudiando ya con más formalidad. Ujú. Y entonces tenemos muchísima información y sabemos que el autismo se presenta en todas las culturas, en todos los estratos socioeconómicos, con vacunas, sin vacunas, con comunidades cerradas que comen su propia comida, con comunidades industrializadas. En todos los lugares está el Sí. autismo. De hecho, hay una corriente antropológica Ujú. que ubica el autismo como un neurotipo, es decir, un, un tipo de neurología que ha acompañado al ser humano desde hace muchísimos años. Una de esos postulados propone que quizá perfiles autistas eran aquellos que se encargaban de tallar o de pintar las pinturas rupestres Ah, ok. para documentar de manera muy detallada y repetitiva lo que veían todos los días. Ujú. Entonces, sabemos pues que el autismo forma parte de lo que hoy conocemos como neurodiversidad, es decir, hoy entendemos que no solamente hay una forma de funcionar, eh, sino que hay muchas formas que son válidas. La cosa es que históricamente el ser humano a lo diferente le tiene miedo. Sí, claro. Y lo Pues a lo que no diferente, conoces, lo siempre que no tienes miedo. conoces, sí. Y entonces durante muchos años a condiciones como el autismo pues se les patologizó, Estigmatizó, se ¿no? les También, estigmatizó sí. exactamente. Pero bueno, hoy tenemos más información, hoy entendemos que es un neurotipo válido, es decir, es una forma de pensar, de crear, de procesar la información válida que tiene un lugar en el mundo y que lamentablemente muchas de las dificultades de las personas autistas tienen que ver con la proporcionalidad, es decir, que es un tipo de pensamiento o un tipo de neurología minoritaria Sí, claro. cuando pues las mayorías diseñan los sistemas educativos, diseñan pues todas las Sí, formas de vida para el funcionamiento típico de la mayoría. sí, claro. Donde entra el mayor de población, vaya. Como siempre y Exactamente. como toda la vida, ¿no? Las minorías son las que menos se consideran hasta simplemente los zurdos, ¿no? Que batallan para una taza, tijeras, cosas por el estilo. Ándale, sí, Entonces, sí, 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 se entiende justamente perfecto. Y es ahorita eso. que mencionas esto desde que tiempos ancestrales ha existido este tipo de situación, en tu punto de vista, ¿crees que todavía sigue siendo un estigma, por ejemplo, que mencionar que una persona tiene autismo? ¿Crees que se le relega actualmente o porque ya hay más información, ya es como de, ah, bueno, ok, vamos viendo en las escuelas, gente que cuida, no sé, Híjole, pues otra vez las dos así cosas. paso. No, 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 las dos cosas. Sí, Sí, todavía existe este estigma, pero sí hemos avanzado mucho. O sea, sí es una realidad que la palabra autismo cada vez es más común que la gente tenga algunas nociones, algunas referencias. Eh, los medios de comunicación cada vez van aprendiendo más de ujú, cómo hacer productos que comuniquen de una manera mucho más realista ok, esta condición. Por ejemplo, ya hemos pasado de esta caricatura que es Sheldon Cooper sí, 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 a, eh, por ejemplo, esta serie que es As We See It, que está en Amazon Prime. no la he visto todavía. Está muy buena, está muy bien escrita, está actuada por personas autistas, actores Wow, autistas, está muy padre, muy real. Hay otras series documentales como Amor en el Espectro, o inclusive también de ficción, pero mejor ejecutadas como Atypical en Netflix. ok. Ay, Eh, sí, está genial. sí, Sí, entonces, realmente tanto los medios de comunicación como las asociaciones civiles, los colectivos, las instituciones, pues cada vez estamos trabajando más en la divulgación. Por eso te decía que me encanta estar hoy aquí, porque
en este tipo de espacios vamos compartiendo información, vamos educando sobre lo que es el autismo, sobre lo que no es, y vamos desmitificando. Y entonces muchas veces cuando llega un niño a la escuela y dice la familia nada más que tiene autismo, pues muchas escuelas dicen, ah, caray, pues no tengo experiencia, pero le entramos, ¿no? Y todavía hay otras experiencias sí de exclusión. Es Sí, una pero yo creo que realidad. por lo menos que alguna institución educativa que no tenga la experiencia y que mejor prefiere decir, sabes que aquí no recibimos a niños con autismo, vaya. Claro. Porque a mí, por ejemplo, yo como fotógrafo de niños me pasó con un niño con síndrome de Down que la mamá, y fue una fotógrafa, que le dijo como que, ay, oye, le puedes tomar fotos de un año a mi hijo, que no sé qué, y la fotógrafa así, sin pelos en la lengua, fue como de, no le tomo fotos a niños como ese. O sea, fuerte, Wow. fuerte. Entonces, cuando me platicó a mí la mamá que cuando llegó conmigo, o sea, gracias por esa fotógrafa, llegó conmigo, pero qué Ok. modos. Pero entonces, te existe esta cuestión de que la gente dice las cosas tan así que no sabe cómo pueden herir, en este caso, pues imagínate la mamá, o sea, dice, Sí. me dijo la mamá, dice, me dan ganas de cachetearla, pero ella se quedó helada porque como que no veía venir esa respuesta. Entonces imagínate que llegue a una escuela donde vas con la ilusión de que tu hijo va a entrar a la escuela, esto y lo otro, y le compraste todo, bla, bla, y que te digan de que no, y yo pienso que, o sea, todos ellos se dan cuenta, ¿no? Cuando es rechazado. Claro. Entonces también para él es como de, ¿por qué me están rechazando si es que está consciente de, o si ya sabes como de me están rechazando por esto? Y como siempre lo he dicho, en toda la cuestión de las infancias, los responsables somos los adultos, siempre. Claro. De lo que decimos y de lo que hacemos, totalmente. Sí, Entonces, totalmente. Y muchas familias me preguntan, oye, ¿digo o no digo en la escuela? No sé si cómo lo vayan a tomar, precisamente por sí, esto que comentas. Y yo en este momento les digo que sí. Yo creo que estamos en un momento de una transición cultural en donde estamos reconociendo como sociedad nuestras formas excluyentes, estamos sí, reconociendo que sí somos muy excluyentes. Y entonces para mí es muy importante decir las cosas y hablar de autismo y que no exista un tabú alrededor de la palabra. normalizarlo. Exactamente, Sí, sí, exactamente. sí. Ok, con eso nos vamos a quedar ahorita en el primer bloque y vamos a hacer un pequeñito corte para regresar con mucho más dudas, con más preguntas, con las características para identificar o cómo saber todo este tipo de cosas. Acuérdense que es muy importante que comenten aquí en el video, que lo compartan con más personas, incluso en el grupo de mamás de las escuelas. Ahí siempre hay mamás, entonces que lo compartan como, oye, esto te puede ayudar o a lo mejor a alguien le puede caer, ¿no? De que diga, sabes que a lo mejor viendo el podcast me di cuenta que mi hijo cumple con esas características, voy a ver o voy a acercarme a los especialistas para que hagan un diagnóstico. Porque tampoco se van a dejar con que la vecina les dijo de que no, tu hijo tiene autismo. No, 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 no. Acudan con los especialistas. Así de que comenten, compartan y sobre todo también dejen sus likes para saber que quieren más programas. O incluso te dicen, ¿sabes qué? Queremos una segunda parte. También déjenos saber. Regresamos un momento más. Regresamos nuevamente y les recuerdo que estamos aquí platicando con Carlos Núñez Contreras, director del Centro de Autismo en DIF Zapopan, Ujú. y estamos hablando del autismo. Entonces, retomando un poquito, vamos a traer algo que estábamos platicando fuera de cámara, que aquí el productor nos dijo, ¿saben qué? Está interesantísimo, llévenlo por favor a la charla, me urge, lo necesito, y pues bueno, ¿quién soy yo, verdad? Para decir que no. Entonces, bueno, estaba platicando yo con Carlos justo que yo al ser fotógrafo de niños, pues obviamente tengo muchísimo trato con los niños que me llevan, digamos, uno diario casi diferente. Y le decía a Carlos que yo soy muy visual y observo, por ejemplo, cuando llega un niño de cierta edad que presenta una situación diferente a lo que regularmente me llega de la misma edad, ¿no? Niños de 2 años, que sabemos que los terribles dos, ya está este estigma bien metido. Pero, por ejemplo, hay niños que llegan y que son súper tranquilos o que son... También la personalidad de introvertidos, extrovertidos, bla, bla, bla. Pero sí creo que sería padre para mí, por ejemplo, que yo trabajo con niños, que los papás llegaran y me dijeran, oye Adrián, ¿sabes qué? Como por ejemplo cuando me han dicho, oye Adrián, ¿sabes qué? Mi niño tiene síndrome de Down. ¿Le haces fotografías? Y yo, claro, pues no le veo ninguna diferencia, ¿no? Pero sí, por ejemplo, cuando me dijeron de un año de, oye, nada más que es alérgico a tal, y no le puede dar el frío, y que esté templado el agua. Ok. Entonces me dan ciertas cosas que yo digo, ok, yo aprendo y yo lo aplico. Pero Sí. por ejemplo, con nadie ha llegado y decirme, oye Adrián, mi hijo tiene autismo o está Mm, diagnosticado con el espectro autista. Que a mí me ayudaría también, por ejemplo, para entender. Sin embargo, pues yo simplemente pues dejo, a veces veo claro. berrinches, no veo berrinches, veo ciertas actitudes que me quedo como de... Pero pues yo nada más cumplo con mi función de que el niño se sienta cómodo, que disfrute la sesión, sobre todo porque les digo, no lo voy a forzar al niño, jamás. Que Claro. disfrute la sesión y hasta donde me dé. Pero sí está padre eso que comentamos en el bloque anterior, que se debería de
normalizar el decir, mi Sí. hijo tiene autismo. Sí, totalmente, sin miedo, porque como dices, ¿no? O sea, tú te quedas como observando y un poco a la expectativa porque no tienes información. O sea, Claro. ves que algo está Diferente. extraño, diferente, pero esa información te ayuda a ti a entender y por eso es importante normalizarlo. Y me encanta vaya, no sabía yo esto que tú te dedicabas, pero me encanta que podamos llevar el tema del autismo a la vida cotidiana, es decir, al día a Sí. día de las familias, porque no solo se trata de entender qué pasa con el autismo en la terapia o en un lugar especializado. Las personas autistas viven sus vidas, necesitan fotografías familiares, Claro. necesitan ir al cine, al parque, y en todos esos espacios es a donde necesitamos llevar información. Entonces, la próxima vez que alguien, bueno, espero que ahora sí te digan, y Espero. que tú les digas, yo ya platiqué con Carlos, Ya estoy más ya me la preparado. sé, no se preocupen. Pero mencionabas que habías trabajado con Jorge Romero, que fue nuestro invitado del episodio pasado. Coméntanos eso. Sí, diseñamos unas guías hace muchos años en una asociación civil en la que yo participaba. Unas guías estaban pensadas para hacer post-diagnóstico, es decir, como una especie de pasos, de información que Ujú. ayudara a la familia a ubicarse mejor después de recibir el diagnóstico. Ok. Pero esa información queríamos ilustrarla con fotografías de familias reales, Sí. en escenarios reales y que realmente no fuera un material, pues, sabes, como información fría y nada más hay... Despersonalizada. Sí, Fuera de la realidad, sí, claro. sí, para nosotros Bajándolas de Google. queríamos comunicar, ándale, queríamos comunicar de una manera muy cercana y muy real. Entonces invitamos a un par de familias a participar, invitamos a Jorge y nos dijo que sí, nos hizo un espacio en su agenda tan apretada. Sí. Eh, y fue una experiencia muy padre porque, vaya, le compartimos anticipadamente de qué era, de qué se trataba, revisó los contenidos, escogimos 2 locaciones, una para cada familia, y Jorge entendió muy bien el proceso de cada niño en la interacción con sus familias. Ujú. Fue algo muy natural y aunque sí llevaba información, lo que más favoreció todo el proceso fue su paciencia, su observación y su respeto. Y para mí eso, pues es lo principal. Muchas veces las personas me preguntan, cuando saben que trabajo en esto, me Sí. dicen, oye, ¿y qué hago con un niño autista? ¿Cómo lo trato? ¿Qué? Pues nada, o sea, sí te puedo yo dar tips, te puedo dar información, pero lo principal es paciencia, respeto y observar. Las personas autistas van a alejarse o acercarse, van a interactuar o a defenderse de acuerdo a cómo perciban el ambiente, a lo que Sí. vean. Y entonces, pues muchas veces no hay una gran receta o un gran truco más allá de, pues, observar y tratar de empatizar con otra persona. Fíjate que dices eso, justo me viene a la mente y lo voy a sacar porque creo que es un tema que muchas mamás lo traen, sobre todo cuando lo comentan ahí en el estudio. Que mencionas esto, ¿no? Que a una persona, en este caso que son los del autismo, pero a todas, hay que respetarlas, ser empáticos y paciencia. Sobre todo a mí también me preguntan de, ay, Aran, ¿cómo trabajas con niños? O sea, debes tener una paciencia enorme. Y yo, pues no es como que me cueste, a lo mejor es una habilidad que tengo, Ujú. pero hay fotógrafos que por ejemplo, cuando llegan niños de, no, ve con Adrián, porque yo con niños no. Entonces dices, ok, pues no es consciente de que no tengo la paciencia, mejor lo canalizo con alguien más. Claro. Pero a lo que voy es esto del respeto de estas situaciones, por ejemplo, ¿a ti qué opinión te merece cuando hacen una plaza y estas personas que ven a un niño haciendo un berrinche y entonces para la familia es incómodo que su hijo haciendo un berrinche? No creo que sea Sí, como de, ay, qué padre. Pero esta gente que es ser empática y que voltea con una mirada fulminante y juzgadora aparte de, sí, ay, yo lo horrible. hubiera levantado a chanclazos o esto, ta, ta, ta. Y a lo que voy es que, ¿cuántas veces no hemos hecho esto de voltear a ver un niño que está haciendo berrinche y juzgar y ponerle etiquetas y a los papás y todo? Pero no nos hemos puesto a pensar en, ¿y qué tal que a lo mejor es un niño que está en el espectro autista? Claro. Y que los papás están adoleciendo ese momento porque no es algo que ellos deseen y que Ujú. están trabajando, a lo mejor ni siquiera saben y lo están sufriendo. Ahí sí, ¿qué le dirías a esta gente que nada más va por la vida juzgando? Híjole, ¿qué no les diría? Este, y sabes, esto pasa muchísimo, o sea, las familias
es un calvario constante, Sí, constante. Eh, a ver, digo, juzgar es algo muchas veces automático, pero si presenciamos una situación así, sí, y ojalá podamos recordar estas palabras en ese momento, vaya, voltear no hay nada de malo, nos llama la atención algo que está pasando, podemos voltear, pero hacer este tipo de comentarios hirientes, tal como lo dices, no, con 2 nalgadas ya lo levantaba, a ver, démelo, me lo voy a llevar, eh, donde además a una familia que está frustrada, porque obviamente no es algo placentero, está frustrada y está tratando de solucionar algo, le bombardean todavía más esta presión social de lo estás haciendo mal y te voy a decir que lo estás haciendo mal y te voy a juzgar. Entonces es terrible. Entonces, en lugar de eso, lo que hay que decir es, hola, ¿te puedo ayudar en algo? sí. ¿Cómo te puedo ayudar? Eso, eso es la mejor forma de ser metiche, de ser chismoso, de entrarle. Muchas familias realmente en ese momento sí pueden llegar a necesitar una ayuda de, pásame el agua que dejé allá, pásame la mochila, sí voy a necesitar ayuda, mira, te paso el teléfono y ayúdame. Sí, sobre todo si, por ejemplo, es una mamá que va sola, un papá que trae al niño y trae la de esta pañalera y todo, y te toca una crisis de este tipo en el que no Sí, sabes, no puedes agarrar el teléfono, pero tu niño tienes que agarrarlo porque si no se golpea. O, por ejemplo, mencionabas que había ataques epilépticos también. Entonces, imagínate, sí, recibir ayuda es como un abrazo, ¿no? Como decirle, sí, oye, aquí estoy claro. para apoyarte. Sí, o también nos puede decir la familia, nada más espacio y tiempo. Ah, ok, O nada más va. cuídame aquí mientras yo hago aquí mis movimientos. Sí, 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 porque también eh, les pasa mucho a las personas autistas, eh, son más propensas a la ansiedad. Ok, Ya lo platicaba cuando hablábamos de este autismo leve, eh, y de que pueden llegar a tener más probabilidades de cometer suicidio, son más propensas a la ansiedad. Entonces, inclusive muchas personas adultas autistas pueden llegar a manifestar estas crisis de ansiedad que muchas veces son juzgadas como berrinches. ok, Pero entonces, sea adulto o sea niño, el prejuicio es casi siempre el mismo, sí, porque eso que está pasando me molesta y quiero juzgarlo y quiero hacerte sentir mal. Y muchas veces tenemos esta visión adultocentrista en sí. donde queremos que se acabe rápido, queremos que los niños no expresen sus Que no sean emociones, niños, que no casi, sean casi, que niños sean muchas pequeños veces. adultos. Sí, Cuando pues no, son niños y tienen una curva de aprendizaje que tienen que pasar. totalmente. Y muchas veces estos berrinches o estas crisis, cualquiera que sea el caso, lo único que necesitan es tiempo y espacio. Sí, Y es parte del desarrollo madurativo de las personas. Aunque a veces nos cuesta mucho trabajo o nos moleste, pues es parte de ser persona. sí, totalmente. Y ahorita que mencionas esto de berrinches, que si ataques epilépticos, me gustaría, dentro de lo posible, si se puede dar como unas características de una persona con espectro autista. Sí, bueno, me gustaría empezar por las características tempranas, A ver, para que las familias que tienen niñas, niños pequeños temprana te refieres puedan, a qué rango de edad. desde el año y medio, Ok. desde el año y ¿Ya medio uno ya puede podemos, diagnosticar? desde el año y medio sí se puede establecer el Ok, diagnóstico. Habitualmente se establece entre los 2 y los 4 años, va. pero hay algunos casos en donde desde el año y medio sí ya están todos Ok. los elementos diagnósticos presentes. Ujú. Pero entonces, ¿qué podemos observar? Un retraso en el desarrollo del lenguaje Ok. o un lenguaje atípico. Y este es muy importante para mí enfatizarlo porque muchas veces todavía existen estas creencias de que no, ya hablará, mira, tu abuelito también habló hasta los 5 años y no pasa Oh, ya, nada. sí, sí, sí. Los niños van más lentos que las niñas, no, mira, sí balbucea, entonces va bien, pero para el año y medio ya deberíamos de tener varias palabras, ya un repertorio bastante nutrido de palabras aisladas, con muchos gestos comunicativos. Y entonces no hay que fiarnos de pues estos comentarios que muchas veces nos los dicen pues por buena onda o por querer ayudar de alguna manera, pero si observamos algún retraso en el desarrollo del lenguaje, hay que buscar una evaluación con un Oye, especialista. Carlos, disculpa que te interrumpa, pero aquí no se te cruza, por ejemplo, como una barrera la cuestión de la crianza respetuosa.
en esta cuestión de yo voy a respetar que mi hijo se comunique, no lo voy a forzar a que diga palabras o algo por el estilo, porque si lo estás diciendo, te digo porque yo lo he visto, Claro. de que me llegan y, por ejemplo, niñas de 6 años y no hablan. O sea, es como de, como borucas, Ujú. ¿sabes? Jerga, creo que le llaman. Entonces, obviamente yo trabajo con lo que tengo y es como que, ok, Claro. me está diciendo esto, me está diciendo esto, me está diciendo, ok, va, yo hago lo que funciona, ¿no? Pero, porque también escucho contas mamás de que, no, yo la crianza respetuosa y no lo voy a forzar. Y lo que dices de que, no, si su abuelo aprendió a los 5 años, yo porque a mi hijo lo voy a forzar. ¿No se te cruza como esta cuestión de la crianza respetuosa con esto del diagnóstico de un niño autista? Fíjate que no me ha tocado, Ah, bendito Dios. pero sí, sí es algo que he escuchado Sí, en algunos otros sí casos, pasa. sí pasa, pero ahí quiero aclarar que eso ya no entraría dentro de crianza respetuosa. Es Ok, decir, muchas veces se confunde crianza respetuosa con libertad total y cero influencia. El neurodesarrollo sano está mediado por las relaciones de crianza. ok, Entonces, la crianza es influir en el desarrollo. ok. Ahora, claro, no recomendamos crianzas que forzan, que quieren a los niños de 3 años hablando 6 idiomas y leyendo y escribiendo. Eso también es contra el desarrollo. Porque también hay mamás que llegan y, uy, mi hijo ya al año ya corría. Uy, mi niño a Claro, los 3 años ya leía y escribía y tú te quedas como de... Y también es como para las mamás como de entonces está diciendo que mi hijo trae un retraso que está fuera del rango, me está diciendo que tu hijo es súper dotado y el mío no, y todo ese tipo de cosas porque es yo muy lo he escuchado complicado. muchísimas veces. Sí, es complicadísimo. Y vaya, el punto es, sí, si hay algo que sale de lo esperado, hay que acudir a un especialista. No pasa de que nos digan, ah, va bien, vamos bien, estimúlale aquí, o sabes que va bien, y no hay nada También para realmente. mal, ¿no? O sea, que tú digas, o sea, mi hijo Sí, a lo mejor leyó y escribió a los 3 años y está fuera de una línea que se tiene ya establecida, estudiada científicamente, ujú. como también el de que, oye, llegó a los 3 años y no ha aprendido a ir al baño, por ejemplo, también, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, estas habilidades de leer y escribir desde edades muy tempranas también puede implicar algún neurotipo Exacto. distinto. Puede Ujú. implicar altas capacidades o también un espectro autista. Entonces, la parte del lenguaje es muy importante observarla, Ok. cómo se desarrolla, y no solo el lenguaje verbal, porque la primera forma de comunicación son los gestos. Sí. Los gestos. Si los bebés responden a la pauta social, si nos sonríen cuando les sonreímos, si me señala con el dedo a distancia Sí. para pedirme cosas, si me balbucea pero me hace caras para que trate de entenderle más. Ujú. Todos estos gestos son muy importantes y si no los vemos presentes alrededor del año, pues hay que tener muy agudo ahí el ojo observando su Seguir desarrollo, observando para ver si sigue seguir presentándose observando. y ir a un diagnóstico. ¿Sí, verdad? Exactamente. Otro aspecto es el Ujú. juego. Ok. El juego. Eh, Desde el año los niños empiezan a jugar ya triangulando el juego, ya no solamente manipulan los objetos, digamos, de una manera para sí mismos, Ok. sino que ya también te empiezan a compartir, te hacen Ok. parte de su juego y a eso me refiero cuando digo triangular, que ya te hacen parte de ese juego. Y entonces cuando esto no ocurre y el juego es Es más bien en aislado. solitario, Ujú. y juegan mucho acomodar cosas, juegan mucho con cosas más que con juguetes. Eso también es uno de los signos que nos puede llamar la atención y buscar una evaluación. Ujú. El otro aspecto es el social, en donde vamos a encontrar perfiles de bebés que van a responder poco a la pauta social, al abrazo, al chiqueo, a la cosquillita, Mm, sino que más bien van a buscar, sí, tener un contacto social, pero de una manera que le llamamos unilateral, es decir, solo cuando ellos quieren, como ellos quieren y si ellos quieren, ok. pero no de una manera compartida. Estos signos serían como los principales para los papás que tienen niñas o niños de entre el año y los 2 años. Si observan alguna de estas características, hay que buscar a un especialista para hacer un diagnóstico y ver qué recomendaciones pueden salir de ahí. No todas las evaluaciones culminan en un diagnóstico. Ok.
El fin de una evaluación es conocer el desarrollo de las niñas y los niños y recomendar apoyos específicos. Entonces, no hay que tenerle miedo a las evaluaciones, hay que acercarse a especialistas que tengan experiencia en neurodesarrollo o en espectro autista en particular. Eso te pregunta, porque si a mí me dices, ve con un especialista, Adrián, yo voy a decir con quién voy, con un psicólogo, con un terapeuta, con un psiquiatra, con quién voy. O sea, ahí sí me gustaría Muy que buena dijeras pregunta, sí. que la gente, porque dice, ok, me hice un especialista, pero ¿con cuál de todos los miles de especialistas médicos puedo ir? Claro. Mira, cuando hablamos de autismo, no hay una especialidad por profesión que nos garantice, digamos, la experiencia clínica o que va a haber un proceso de diagnóstico diferencial bien ejecutado. Entonces, puede ser un paidopsiquiatra, un neuropediatra, un psicólogo infantil, un neuropsicólogo, que tenga experiencia, que tenga esta especialidad en trastornos del espectro autista, porque no todas estas especialidades que mencioné cuentan con la experiencia. Pero eso sí, nada de chamanes, nada de otras cosas. Por favor, nada de que, oye, que lo sobaron y que se rápido empezó a hablar y a leer y todo tipo de creencias que hacen más mal de lo que creen que bueno, parte de, sin juzgar, pero creo que a veces la ignorancia nos lleva a la desesperación de ya lo que sea, ¿no? De que piedras y que ponle y que el hilito rojo y que el mal de ojo porque por eso no habla y infinidad de cosas. Entonces, voy a hacer otra pausa porque está muy interesante el tema y nos faltan muchísimos puntos más por ver. Entonces, recuerden que es importante comentar, compartir este programa y si tienen mucho más dudas de las que van saliendo durante este programa, también déjenlo saber para que en su momento se las hacemos llegar después a Carlos y decimos, ¿sabes qué, Carlos? Visítanos otra vez, por favor, porque están todas estas dudas que se nos fueron y queremos que nos expliques. Entonces, no se vayan, compartan, comenten y regresamos en un momentito más. Regresamos nuevamente y recuerden que estamos hoy con un invitado de lujo que es Carlos Eduardo Núñez Contreras, director del Centro de Autismo en DIF Zapopan. Entonces, nos quedamos con la cuestión de dónde acudir si es que empiezo a detectar esas características que me pueden dar una guía de puede que esté en el espectro autista mi hijo o mi hija. Entonces, mencionabas que ir con los especialistas, correcto, ¿sí? Pero hay algo muy importante que la gente debe saber, que en Jalisco ya se cuenta con 3 centros públicos de atención para niños con autismo. ¿Estoy en lo correcto? Platícanos de esto, estás en lo correcto. Y en ese sentido, como zona metropolitana, yo creo que somos muy privilegiados en el país, porque primero estuvo el Centro de Autismo de DIF Zapopan, que el día de mañana cumple 13 años de estar operando. Y durante mucho tiempo fue la única opción pública. Existen muchos servicios particulares, existen esfuerzos también de asociaciones civiles que han hecho grandes cosas en el estado. Y a nivel público, hasta el momento Zapopan había sido el único centro de autismo. Y este año ya se cuenta con otros 2 centros. Genial. Hay un centro de autismo en Tlajomulco, en el CENDI de Tlajomulco, y hay un centro de autismo en Guadalajara, que está ubicado al oriente de Guadalajara. ¿Por dónde? Está allá por la hermosa provincia. Ah, ya. Ahí en los límites con Tonalá. Sí. Por ahí está. Y entonces, pues ya Jalisco cuenta con 3 opciones públicas de un servicio especializado y profesional. Entonces, si yo tengo a un hijo, una hija, incluso mi sobrino, quien sea, a una de las infancias donde yo ya estoy detectando que posiblemente esté en el espectro autista, ¿puedo acudir aquí a esos centros que acabas de mencionar? Claro. ¿Cómo es el proceso? ¿Yo llego? ¿Qué hago? Puedes acudir a cualquiera al que te quede más cercano a tu domicilio y en los 3 casos va a haber un proceso de espera. Acá con nosotros creo que somos los más saturados y el proceso de espera... En Zapopan. Sí, en Zapopan. El proceso de espera puede llegar a ser un poco prolongado, pero cada vez hay más y cada vez vamos a crecer más el servicio para brindar una atención a la población. Hoy en día en Zapopan, por ejemplo, atendemos a 150 familias y a lo mejor tú me dices, pues wow, son muchísimas. Sí. Pero la demanda es muchísima más. Sí. Y cada día llaman más personas para registrarse o van presencialmente a registrarse. Y nuestra capacidad todavía no ha crecido lo suficiente. Claro. Entonces ahí tenemos un compromiso para seguir trabajando y crecer estos servicios porque a diferencia de los servicios particulares,
estos servicios son accesibles económicamente y son accesibles y con la mejor calidad. Sí. Estamos ya cambiando la lógica de que lo público tiene que ser chafa. No, lo público es profesional y es de calidad. Y es importante porque para muchas familias, aunque ya te digo que en la zona metropolitana hay muchos especialistas, hay muchos centros privados, asociaciones civiles, pero para muchas personas los servicios públicos somos la única opción en términos económicos. Claro. Porque al ser un servicio tan especializado en lo particular, pues sí se encarece. ¿Cuánto estamos hablando de ir a una consulta en un privado con versus el sector público? Mira, para que te des una idea, en el sector privado una evaluación para saber si tu hijo tiene autismo Sí. o no, o qué ocurre, en promedio Ujú. ronda los 3,500, 4,000 pesos. Casi lo de que puede ganar un salario mínimo, más o menos. Sí, Se sí, te va sí. en, en un En diagnóstico. un diagnóstico. Y en el centro de autismo de DIF Zapopan tiene un costo de 250 pesos. El mismo proceso. No El mismo proceso. juegues. Vale la espera. En la parte de terapia, el promedio por sesión está en los 500 pesos por Perfecto. sesión de terapia. Y acá en DIF Zapopan va desde los 0 pesos y está topado en los 150 pesos. Jamás máximo. va a ser más de 150 Jamás va a pesos. ser más de 150 pesos. No, es una maravilla esto, la verdad. Y sobre todo esto que mencionas, que si estás diciendo que están rebasados en demanda, entonces quiere decir que hay mayor conciencia del espectro autista y que más gente está dando cuenta y que por eso están acudiendo más con ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces me preguntan, oye, ¿esto es una epidemia o por qué cada vez hay más personas autistas? Son las vacunas, te dicen. Son las vacunas, sí. Del COVID. No, no, no. Los niños pandemia nacieron con bajo el espectro autista, así de no, señores, no. Somos más conscientes. Exacto, sí, hay más información y un ejemplo muy claro lo vemos en la edad promedio de la detección del diagnóstico. Anteriormente te estoy hablando hace 6 años, el promedio diagnóstico estaba en los 6 años. Es decir, hasta los 6 años se establecían la mayoría de los diagnósticos. Hoy la edad promedio está en los 4 años. Entonces cada vez hay un diagnóstico más temprano y entonces cada vez hay estas necesidades tempranas detectadas y por ende se necesitan más servicios. Sí, claro. En términos de cantidad, la Organización Mundial de la Salud estima 1 de cada 100. De cada 100 personas vive con autismo. Estamos hablando del 1% de la población mundial. Está considerable. Es bastante. muchísimo. Sí. Entonces, claro que nuestros esfuerzos todavía no son suficientes, pero estamos en la ruta para hacer estos servicios especializados accesibles a más personas. Sí, porque llega a todo el mundo. Y justo porque no quiero que se me vaya esta pregunta, pero ahora que hablas de, por ejemplo, ya nos fuimos para atrás, de que el autismo viene desde muchísimo tiempo atrás y que si el abuelo y todo esto, y luego que de 6 años, ahora 2. La pregunta es, ¿una persona con autismo puede llegar a ser independiente? Sí. Perfecto, Sí, para identificar esto. Una persona autista puede llegar a ser lo que quiera hacer y sus condiciones de desarrollo le den. Vaya, el autismo no es ninguna sentencia de nada, ni ningún predictor en ese sentido, digamos, ya como una sentencia, de decir, tiene autismo, entonces no va a poder, limitante, exacto. Ajá. Como de que si tiene autismo no va a poder casarse, no va a poder estudiar, no va a poder ser independiente. Depende mucho, no solamente de si tiene o no autismo, depende mucho de las condiciones de desarrollo en la infancia temprana. Ahí hay mucha influencia en el desarrollo, entonces mucha de la estimulación que hacemos en la intervención temprana va a favorecer el desarrollo de esa persona. Ahora, también de pronto aquí hay que tener cuidado porque se genera esta expectativa o esta noción que no está para nada chida, que es esta visión normalizadora, ¿no? O sea, de pronto pensamos que para que una persona autista sea exitosa o le vaya bien en la vida, tiene que parecer menos autista. Menos autista, sí. Tiene que ser más normal y entonces eso significa éxito.
Ah, ok. Y no es Que así. se acerca a lo que conocemos como normal. Exacto, Cuando no, simplemente como lo mencionaste al principio, que es una forma diferente exacto, de vivir y de llevar una vida, tal cual. exactamente. Y cuando hablamos de calidad de vida, porque ese es nuestro marco de trabajo, la calidad de vida no solamente es decir ser feliz. La calidad de vida es un marco de trabajo que consta de 8 dimensiones que se miden. Y las personas autistas pueden tener una vida con calidad siendo autistas, no a pesar del autismo. No, Ok. siendo autistas pueden alcanzar una vida con calidad. Ok, y justo con esto voy a cerrar porque lo mencionaste al principio y creo que engloba perfecto de lo que pregunté de si se puede ser independiente. Tú mencionaste al principio que una persona en el espectro autista, con los apoyos correctos y en la edad adecuada, o sea, temprano, puede llevar una vida totalmente normal, o sea, independiente. Entonces creo que podemos cerrar el tema con esto de que ser observadores, detectar si tenemos a un pequeño, una pequeña que empieza a presentar ciertas características y entre más temprano poderlo detectar y llevarle un diagnóstico y que sea apoyado, podamos tener una vida estable, normal, por decirlo así, pero más bien lo más cercano a algo mentalmente saludable. Para todos, para los papás, para los hermanos, para la persona que está con la condición del espectro autista. Creo que así podría ser, ¿no? La recomendación final de... Sí, me encanta que menciones la salud mental, porque, Sí, es que es muy porque importante. Y hace poquito es- también dices que fue lo del Día Internacional. Entonces, vamos amarrando todo. sí, es que eso me parece una gran conclusión, porque sí es importante tomar acciones tempranas, no dejar pasar tiempo Claro. por temores, por inseguridades, sino tratar de enfocarnos en investigar qué es lo que está pasando en su desarrollo y darle los apoyos que necesite. Ahí aumentamos las posibilidades de un desarrollo sano en términos entendiendo que la salud y el autismo pueden ir de la mano perfectamente, que no es excluyente el vivir con autismo pues de la salud mental, de gozar de la salud Claro. mental. Perfecto. Y seguramente te vamos a volver a invitar porque nos quedamos cortos de tiempo y faltan muchísimas preguntas más y Yo cuestiones, jalo. pero te agradezco muchísimo por estar con nosotros, por tu tiempo, Carlos, en verdad. Y ya saben, gente, si necesitan ayuda, vamos a dejar las redes sociales aquí también de Carlos para que lo contacten, para que vean lo de los centros de atención a personas con el espectro autista. Y pues bueno, eso es por parte de nosotros. Agradecemos muchísimo. Recuerden comentar, compartir y hacerlo divulgar, porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Que entre más conocimiento haya del tema, más fácil y más empático vamos a ser en sociedad y más funcionales todos, 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 todos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos.